Ingenio Viral Podcast, espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas y amigas? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Ingenio Viral, tu espacio para la divulgación de ciencia. Y bueno, estamos en un nuevo episodio, un nuevo día y tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña la doctora Lucero Damián Adame. Ella es investigadora de la Universidad Politécnica de Yucatán. ¿Cómo se encuentra, doctor, el día de hoy? Muy bien, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan. Perfecto, doctora. El tema del día de hoy tiene mucho que ver con algo que es muy complejo. Bueno, en este caso hablaremos sobre sistemas complejos. Aquellos que, por ejemplo, nos escuchan que están en la universidad o en bachillerato, muy seguramente se preguntarán ¿qué significa sistema complejo? ¿Qué es un sistema? ¿Cómo podemos representarlo en la vida diaria? Sé que a veces puede sonar como un tema denso, sin embargo, pues en el episodio de hoy vamos a abordar un poquito acerca de esto, vamos a hablar y bueno, pues esperamos también puedan aprender mucho al respecto. Muy bien, doctora, si antes de comenzar quisiera preguntarle si pudiera presentarse, que nos platique un poco más de usted, de dónde nos acompaña, a qué se dedica y toda esta parte. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo estudié, mi alma mater es el Instituto Politécnico Nacional, estudié nivel licenciatura, maestría y doctorado ahí. Estuve trabajando un tiempo en la Ciudad de México, el IPN se encuentra en Ciudad de México, el campus en el que yo estudié se encuentra en Ciudad de México. Posteriormente, por una cuestión laboral de mi esposo, llegamos a Mérida y desde hace 6 años pues soy enamorada de Mérida. Durante el tiempo que estuve allá también estuve haciendo un diplomado de divulgación de ciencia. Me encanta la divulgación de ciencia, es algo que siento que me caracteriza mucho y siento además que es algo súper necesario para poder humanizar y acercar, como tú decías, a veces este tipo de temas complejos que de pronto en investigación no llegan al público en general, precisamente porque no hay quien se dedique o no hay suficiente, digamos, libertad no es libertad suficiente de esto para consumirlo diariamente como público en general, ¿no? Entonces, pues ahorita estoy trabajando en la Universidad Politécnica de Yucatán, soy la coordinadora de la carrera de Ingeniería en Robótica y pues también soy docente y también realizo investigación orientada en sistemas complejos, justamente. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por su presentación. Amigas, amigos, ya lo saben, si están buscando igual una licenciatura en ingeniería precisamente en estos temas de robótica que actualmente oferta la Universidad Politécnica de Yucatán, pues ya tenemos a una invitada con quien podemos acercarnos. Y como usted decía, doctora, esperamos que con el tema de hoy pudiéramos acercarnos un poco más a este tipo de temas que suenan a veces un poco densos, pero que creo que son importantes justamente para desarrollarnos en estos campos que están en auge, como son las que implican cuestiones de las tecnologías de la información y robótica, pues en este caso. Y bueno, ¿qué le parece si pasamos a la primera pregunta? Y quisiera plantear ¿qué es un sistema? A veces escuchamos en la calle o en la escuela que dicen, el sistema de audio, el sistema de un coche, el sistema social, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué significa? Sí, así es, Dani, así como dices, lo hemos escuchado muchas veces y es muy curioso porque pocas veces sabemos la definición, ¿no? Como bien dices, sistema de transporte, sistema de educación, en biología, sistema respiratorio, sistema digestivo, ¿no? Y de pronto no la definición en particular de esa palabra que utilizamos tanto no la tenemos. Básicamente es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que cumplen una función en específico. Podríamos decir que un sistema es la parte de un organismo. En ese sistema hay una serie de elementos que realizan operaciones entre ellos y que tienen una salida. Por ejemplo, en un celular, ¿no? Tenemos una entrada que a lo mejor es un número de teléfono, luego hay un proceso, escribimos un dato, un mensaje y luego hay una salida, damos a enviar un mensaje. Y de hecho así funcionan todos los sistemas, ¿no? Hay elementos que están interactuando y transforman una entrada en una salida. Y pues hay varios tipos también, hay varios tipos de sistemas.
digamos que se concluyen o se comprimen en solo dos clasificaciones, que son abiertos o cerrados, o complejos o simples. Entonces, mientras más abierto es un sistema, estamos hablando de que un sistema es más complejo, es decir, más elementos hay, y si este sistema es abierto, pueden incluirse nuevos elementos y por lo tanto hay nuevas funciones y por lo tanto es más complejo. O un sistema finito o un sistema en el que los elementos ya no pueden cambiar, estaríamos hablando de un sistema cerrado o un sistema simple. Por ejemplo, un sistema abierto o un sistema complejo sin duda es cómo nos comportamos nosotros, el comportamiento de las personas. Y un sistema cerrado o un sistema simple es, por ejemplo, un sistema mecánico. Una máquina que tiene elementos finitos, tiene piezas numeradas, un número acotado de piezas, y que si algo no funciona bien ahí en ese sistema, en esta máquina, sabemos que si revisamos pieza por pieza, en algún momento encontramos el error, arreglamos eso y listo. En el caso de un sistema complejo, como en el caso del comportamiento social, por ejemplo, en la pandemia, hay tantas variables que están interactuando que es muy complicado encontrar cuál es la pieza que va a hacer ese cambio que va a dar la salida que estamos esperando. Entonces, pues sí, esa es como la gran diferencia, ¿no? El número de variables o el número de elementos que están interactuando en el sistema. Perfecto, doctora. Justamente, como usted menciona, pues en esta gran clasificación de sistemas, como mencionaba, de abiertos, cerrados, simples y complejos, uno pensaría de primera mano, bueno, pues es que un sistema mecánico es un sistema, a lo mejor es cerrado, no sé qué tan complejo es, pero pues digo, al final si falla alguna pieza es fácil de encontrar ese elemento, y a diferencia, como menciona también, de la parte social o del comportamiento pues de masas, hay algún elemento que es como de suerte, que luego termina por cambiar el comportamiento o la forma de actuar de las personas. También leí en un artículo que usted nos compartió que existen también diferentes elementos ambientales que hay alrededor que también infieren, ¿no? Y justamente como usted menciona, en la parte de los sistemas abiertos, pues podrían provocar pues alguna especie de caos. Y quisiera preguntarle a qué se refiere esta parte del caos y sobre todo en los sistemas complejos. Sí, la definición, si buscamos por ejemplo en internet podemos encontrar un montón de definiciones del caos, hay un montón de enfoques del caos, hay enfoques holísticos, enfoques de muchos tipos, y como bien dices, hablando específicamente de sistemas, podríamos decir que son pequeños errores o pequeños resultados no deseados dentro de la interacción de un sistema que se reproducen de manera tal que empiezan a dominar todo el comportamiento del sistema. Entonces ahí es donde decimos hay caos o decimos tenemos un sistema caótico. Pero fíjate, por ejemplo, la teoría del caos, que es de donde parte esta definición que te estoy compartiendo, empieza de una manera muy curiosa y muy bonita, porque estoy segura que todas las personas que nos escuchan han escuchado sobre el efecto mariposa. De hecho, incluso hay una película del efecto mariposa y un montón de cosas relacionadas al efecto mariposa. Y justamente, bueno, todo el mundo asocia como... ¿Tú lo has escuchado? Te pregunto. Por supuesto. Justamente esta parte del efecto mariposa, que no solamente está en las películas, sino también se habla de que algo sucede en esta parte del mundo y que termina de alguna forma u otra pues interfiriendo en otro lugar completamente distinto, en otro espacio, en otro tiempo. Dice ahí, la teoría del caos que todo el mundo conocemos, dice que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo. Y resulta que justo así fue como Edward Lorenz, que es un investigador que en los años 60 investigaba el clima. Él era meteorólogo, entonces él investigaba el clima y checaba que pues el viento, por ejemplo, no dice hoy voy a soplar a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, o 150 kilómetros por hora. Siempre las mediciones del viento son un entero y una fracción, y de pronto esta fracción, los números que van después del punto
son muchísimos, 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 y todos en la escuela que hemos llevado operaciones matemáticas nos hemos dado cuenta que a veces las operaciones nos llevan a un número y un punto y más números, y preguntamos al profesor, ¿cuántos decimales? Solo 3, solo 4. Bueno, lo mismo se preguntaban los meteorólogos en los 60, Edward Lorenz, y decía, bueno, ¿hasta cuándo es importante cortar el número de decimales? Así es que decidieron cortar, por ejemplo, a los 5, a los 6, a los 7, y notaban que esa pequeña porción, esa pequeña fracción, esos pequeños, que era representada por esos números que seguían más allá, significaban en suma una cantidad muy grande. Y fue ahí como nace la teoría que él dice, esta cantidad fraccionaria tan pequeña que equivaldría al aleteo de una mariposa, resulta que en suma, si vamos sumando todo esto de aquí a llegar al otro lado del planeta, pues representa un huracán. Y entonces esta parte, digamos que une los tres conceptos, tres de los conceptos importantes de los sistemas complejos. El sistema, que es el sistema del medio ambiente y todas estas variables que interactúan, el caos o estos aparentes errores, porque siempre hay variaciones, por ejemplo, en un sistema caótico o en un sistema complejo, y esta parte fraccionaria que también está involucrada, ¿no? Y bueno, pareciera este tema, pues cada vez que vamos hablando de un nuevo término, se va haciendo cada vez más y más complejo. Y vamos a agregarle un poquito más de complejidad. Y justamente como mencionan esta parte, pues fraccionaria, okay. También hay un concepto que se refiere mucho, sobre todo en las matemáticas, que es muy pesada o podría ser muy difícil de explicar, sobre el término fractal. Si pudiera platicarnos un poquito acerca de esto, o cómo es este concepto de fractal o dimensión fractal. Como te platicaba, había muchas investigaciones, y la más sobresaliente en este caso, que era la de Edward Lorenz, en la que mostraba que una pequeña fracción podía significar algo grande. Esto sucede en los 60s. Y en los 80s, un nuevo investigador que se llama Benoit Mandelbrot acuña esta palabra, ¿no?, fraccionaria. En francés es la palabra franger o franger, no sé, la verdad, honestamente no sé cómo se pronuncia, pero se escribe franger, y que significa justamente fraccionario o fraccionado. Entonces, incluye o inicia con esa palabra el término, inicia una teoría nueva, que es la teoría fractal o la geometría fractal. Este nuevo término lo acuña con esta palabra y con todas las investigaciones que tienen que ver con partes fraccionarias. Y es que Benoit trabajaba en IBM y él era analista de sistemas. Entonces, de pronto un día está analizando datos. Por cierto, la UPI ofrece la carrera de ingeniería de datos. Él está analizando datos en IBM y encuentra un montón de resultados o un montón de datos que parecían nada, parecían solamente ruido, y entonces los analiza y encuentra que hay un patrón. Encuentra como que son partes rotas de otros sistemas, pero hay un patrón, y al intentar graficar ese patrón encuentra una imagen preciosa, complejísima, que de hecho es conocida como el fractal de Benoit o el fractal de Julia. Entonces él empieza a interesarse con esto y empieza a observar que básicamente todos nosotros estamos rodeados de fractales. Nada de lo que nos rodea, nada de lo que hay en la naturaleza está hecho está hecho con formas enteras. Por ejemplo, el pino. Un pino nosotros podríamos dibujarlo como con un triángulo y un rectángulo para el tronquito. Pero un pino en la vida real no es un triángulo, ni tampoco es un cono. Un pino tiene partes llenas y partes vacías, ¿no? Es fraccionario. Una nube, por ejemplo. En Toy Story están las nubes como con ovalitos y circulitos, pero una nube en la vida real no es así. La forma de una nube no es completa, no es sólida, pero tampoco es vacía.
Y una montaña tampoco es un triángulo, tiene crestas, tiene valles, tiene muchas irregularidades. Entonces, él utiliza este término fractal para definir todas esas formas que nos rodean, que pueden ser físicas o no, y que no tienen una dimensión. Y aquí quisiera mencionar la palabra entera, iba a decir una dimensión entera, entre comillas. ¿A qué nos referimos? A que no es completamente o sólido, o un cuadro, o un triángulo, o nada que se parezca a la geometría que todos aprendemos en la escuela, donde tenemos superficies y cuerpos con volumen, ¿no? Si nos fijamos, pues nada en la naturaleza es así. Un ejemplo muy típico de un fractal es un brócoli. Entonces yo creo que todos ubican un brócoli y todos seguramente han cortado un brócoli y bueno, básicamente vemos el brócoli y es como un arbolito chiquito, ¿no? Y le arrancamos un bracito al brócoli y tenemos como otro arbolito chiquito que es muy parecido al primero, ¿no? Y si a este chiquito le arrancamos otro bracito, tenemos otro arbolito chiquito que es idéntico a los anteriores, pero en chiquito. Y si pudiéramos seguir y seguir y seguir y seguir, podríamos estar sacando arbolitos y arbolitos chiquititos hasta llegar molecularmente, ¿no? Esta cualidad se le llama autosimilaridad y es una cualidad de los fractales y es justo una de las cualidades que tienen los árboles, las nubes, son realizadas, son formas hechas con patrones que se repiten y se repiten y se repiten. Hay otro tipo también que no es tan fácil de identificar, pero bueno, estos son los más famosos, ¿no? El otro tipo son los fractales autoafines, que igual repiten patrones, pero no son tan evidentes. En este caso son como el tipo de los datos de IBM que él encontró, o datos, por ejemplo, de mercados financieros, de comportamiento de las personas en redes sociales, por ejemplo, ocupación y desocupación de camas en COVID, por ejemplo, crecimiento bacteriano, el crecimiento de hongos, las algas, cómo las algas pueden o no cubrir áreas en cuerpos acuosos debido al clima, debido a diferentes factores, ¿no? Nuevamente volvemos, el número de factores que pueden intervenir en algo que se está presentando. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por esta información. Y bueno, ya para ir cerrando pues el episodio de hoy, pues sí quisiera preguntarle, ya nos habíamos hablado algunos ejemplos acerca de la importancia o de dónde podemos encontrar estos sistemas complejos y estas dimensiones fractales, pero si pudiera platicarnos un poco de por qué es importante analizar ese tipo de sistemas y también pues preguntarle desde la Universidad Politécnica si hay como algún ejemplo de este tipo de investigaciones o de temas de los que hemos estado hablando el día de hoy. Sí, pues es importante o ha ido tomando poco a poco más importancia y más relevancia. Es el análisis de sistemas complejos y el análisis de sistemas complejos a través de fractales o a través de teoría fractal, pues es relativamente nueva, ¿no? Es de los 80s para acá, así es que cada vez está buscando más y más campos en los cuales aplicarse. Uno de los parámetros que ayudan mucho a aplicar esta teoría en sistemas reales, en aplicaciones reales, es justamente la dimensión fractal. Entonces, que básicamente ese parámetro nos dice qué tan complejo puede ser un sistema, qué tan predecible puede ser un sistema. Entonces, esa palabra, predecible, creo que ya nos abre un mundo de cosas en las que nos gustaría aplicar. Cuando yo era estudiante de esto, uno de los ejemplos creo que es muy curioso, porque fue el primero que yo me topé cuando estaba estudiando, que es una de las aplicaciones que tiene, es sobre recuperación mejorada de petróleo. Resulta que el crecimiento, la forma en la que un líquido se expande en un medio poroso, en este caso el petróleo puede expandirse en la Tierra es un medio poroso, depende de la porosidad, del tipo de suelo, como el agua o en este caso el fluido que es el petróleo va a ir desplazándose.
Entonces, tomar una medición de cómo está sucediendo esto nos permite anticipar, detener o tomar medidas de cómo podemos hacer uso del sí o no derramamiento, por ejemplo, ¿no? En este caso, obviamente, no queremos ningún derrame, pero se busca limitar un daño. Otro ejemplo curioso, cuando hay un incendio forestal, tenemos un incendio forestal, el fuego va creciendo, se va extendiendo formando una línea. Esta línea nunca es una línea recta, nuevamente es una línea rugosa o creando una interfaz rugosa entre lo quemado y lo no quemado. Si nosotros aprendemos a conocer qué tan compleja es esta línea, podemos ir determinando, ir intentando pronosticar con qué velocidad va a avanzar, con qué velocidad o con qué intensidad esto está creciendo o puede seguir creciendo y cómo podemos también mitigarlo. En el caso, por ejemplo, ya más aterrizado a lo que son cosas relacionadas a las carreras que tenemos en la UPI. En la UPI tenemos ingeniería en ciberseguridad, ingeniería en datos, ingeniería en sistemas embebidos e ingeniería en robótica computacional. Los ciberataques son un resultado también de un comportamiento social. Son un resultado del uso de sistemas de información o sistemas de red que todos los utilizamos, ¿no? El teléfono, la computadora, aplicaciones y demás. Estos, como decíamos, el comportamiento de cualquier grupo es un sistema complejo. El comportamiento y el uso de un sistema como lo que es los nuevos sistemas de comunicación, ¿no? Que son a través del Internet, pues hacen propenso también a los ciberataques. Entonces, bueno, ahorita hay mucha aplicación, se está buscando mucho, se están analizando mucho el tema del comportamiento en ciberataques con un enfoque de teoría fractal. Bueno, en sistemas de datos todo el tiempo, ¿no? Hay datos de todo tipo y en los datos, en el análisis de datos, hay todo el tiempo aplicación de teoría fractal o de sistemas complejos. Uno de ellos son datos del clima, datos de mercados financieros, datos de todo tipo. En sistemas de electrónica también hay aplicaciones muy interesantes que van un poquito más a las formas. Como te decía, lo más famoso o lo más conocido de los fractales son justo estas formas bonitas y complejas a la vez. Entonces, hay un tipo específico que se les llama, originalmente les llamaban monstruos matemáticos, pero ahora se les llama Space Filling Curves o curvas que llenan áreas. Hace no mucho, en los 80s, alguien diseñó una antena. Entonces, buscaba esta persona la manera de tener la longitud mayor de un filamento que pudiera caber en un área súper chiquita. Es un componente electrónico. Así es que buscaba y se encuentra con estos patrones, estos monstruos matemáticos y decide hacer una antena con ese filamento siguiendo justo el dibujo de un fractal. Y bueno, es una aplicación muy curiosa y muy, muy bonita también. Actualmente, en lo que a mí compete, el área de investigación en UPI es demasiado joven, estamos siendo bebés todavía en esto, pero buscamos, por parte mía y las personas que están cerca de mí, buscar identificar este tipo de interfaces rugosas que te comentaba, que tienen un comportamiento fractal a través de Machine Learning, a través de visión artificial y a través del procesamiento de imágenes, poder identificar patrones, que de hecho justo es lo que se hace, ¿no? Cuando tenemos fenómenos como el tipo que te decía, como de un incendio, como de... bueno, aplicaciones hay muchísimas. Un ultrasonido con un tumor cancerígeno. El tumor cancerígeno es justamente un crecimiento caótico de células, es decir, no es un crecimiento normal de una célula normal, es un crecimiento caótico y que curiosamente toma justo una forma que se puede analizar desde la perspectiva de la geometría fractal. Entonces, muchos de los fenómenos que suceden pueden ser captados en imágenes y esta clasificación de imágenes y este análisis de imágenes se puede hacer a través de procesamiento digital y machine learning, que es la parte que estamos ahorita intentando atacar con todo, hacer esta unión entre
lo matemático y lo aplicativo tecnológico. Y bueno, tenemos que estar todo el tiempo buscando más y a la vanguardia, ¿no? Es de pronto complejo, como el nombre lo dice. Por supuesto que la explicación nos ha quedado pues bastante claro, o al menos ya tenemos una noción un poco más acerca de ese tipo de este tema. Como bien menciona, pues el análisis de datos y de sistemas complejos es algo que no únicamente se da por el uso de las nuevas tecnologías, sino que es algo que se encuentra inmerso pues en todas nuestras áreas de vida, y también ya está a partir de estas últimas décadas pues se ha tenido más conciencia, sobre todo en las acciones sociales, en el comportamiento de las personas, que si bien están reflejadas, por ejemplo, o mediadas a través del uso de las tecnologías de información, del internet y demás, pero es algo que está sucediendo y que es algo que nos está afectando a todos y que cada vez se puede representar más. Si bien es un área de estudio pues relativamente joven, pero es algo que se está investigando, y justamente aquí en Yucatán se está llevando a cabo ya investigación de este tema. Así que ya lo saben, amigas, amigos, acérquense a la Universidad Politécnica de Yucatán, que no porque sean con estos nombres o que se están hablando de inteligencia artificial pareciera que está muy lejano. No, al contrario, está sucediendo aquí, está pasando en Yucatán. Pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. No sé si tenga algún mensaje, algún promocional antes de irnos, a invitarlos, no sé, a los estudiantes a que se acerquen a la universidad, a la UPY, y poder conocer un poco más. Sí, claro. Pues primero, antes que nada, agradecerte a ti, agradecer el espacio brindado, compartir este tema extraño para algunos. Y sí, pronto la UPI estará en su proceso de admisión, el proceso de admisión 2024. Estén pendientes en la página para checar las fechas. Están pues ya muy próximas. En febrero inician por lo general el registro al examen de ingreso. Como les comentaba hace un momento, tenemos 4 carreras. La carrera en robótica computacional, que es la que yo coordino, que tengo el honor de coordinar, la carrera en sistemas embebidos, la carrera en ingeniería de datos, y la más nueva, la más reciente, y que también está teniendo una muy buena respuesta, la carrera en ciberseguridad, ingeniería en ciberseguridad. Entonces, bueno, no se alejen, quédense al pendiente de nuestra página, es upi.edu.mx, y ahí podrán encontrar todos los detalles y los pormenores del proceso de admisión, y pues sí, con gusto aquí los recibimos. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben, amigas y amigos, estén pendientes de las redes sociales y estén al pendiente pues la próxima convocatoria para el nuevo ingreso de la Universidad Politécnica de Yucatán. Y bueno, no me queda nada más que agradecerle nuevamente a la doctora. Muchísimas gracias, y bueno, pues nos estamos viendo en un siguiente episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, y también pueden escucharnos en Spotify, en YouTube Music, en Amazon Music y demás plataformas. Estamos como Ingenio Viral Podcast. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio de Ingenio Viral. Hasta luego. Esto fue Ingenio Viral. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Ingenio Viral Podcast es una producción del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la CIES. El contenido de este programa es con fines de divulgación, sin ánimos de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la posición oficial de la CIES o de alguno de sus integrantes. La CIES apoya la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Queda prohibida la reproducción total o parcial, directa o indirecta, del contenido de la presente obra, sin contar con la autorización directa y por escrita de las partes en términos generales de derechos de autor. Mérida, Yucatán, 2023.